Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico, Lisa Gallardo, sobre los derechos humanos en Puerto Rico y mucho más. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, el número 45. Con ustedes como siempre Andrés González Verdecía y la licenciada Adriana Gutiérrez Colón. Vaya, saludos a todo el mundo. La ex bayamonesa, ex vaquera. Siempre vaquera de corazón, más ahora. Que están ganando en el BCN. Eso pero es que... se los vengo diciendo desde hace tiempo, no me hacen caso. Ya veremos, todavía hay tiempo para que Quebradilla estalló. Yo no sé si se eliminaron. Creo que sí, yo creo que sí, pero mira, está rockeando tanto. En el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema importante siempre, que es, ¿verdad? Son los derechos humanos y el estatus de los derechos civiles en Puerto Rico. Para eso está con nosotros la directora ejecutiva de una organización importantísima a nivel mundial, que es Amnistía Internacional. Lisa Gallardo. Lisa Gallardo, que es la directora de Amnistía Internacional. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Antes de eso, como hemos estado haciendo recientemente, queremos repasar algunos de los temas más importantes de esta semana. Esta semana comenzó oficialmente la cuarta sesión ordinaria de la 18ª Asamblea Legislativa. Y alguien me dijo cuando puse un post así en Facebook que tenía mucho nombre, pero que tenía más nombre que algo. Pues no, ahí en esa legislatura hay dos personas buenas, así que sí, hay que pero respetar. para ese... Bueno, vamos a callarnos. No, hay gente buena. Denis Marque y Juan del Mar. Sin embargo, la verdad es que la sesión ha habido hasta ahora, hasta el momento en que estamos grabando, solamente ha habido un día de sesión ordinaria. No ha pasado nada particularmente sexy. No, más allá, lo más importante que ha pasado durante esta semana, pues nos parece que es la discusión de la propuesta a un nuevo Código Civil. Ya lo habíamos adelantado en algún episodio anterior. Habíamos hablado de la importancia del Código Civil en nuestro país como el segundo documento más importante que regula las relaciones entre las personas jurídicas y personas naturales en el país, después de la Constitución de Puerto Rico. Constitución de Puerto Rico. Constitución que parece buena, pero una constitución sujeta a un poder total de otro congreso, pero... Así es. Pero esa es la historia oficial, que este es el segundo documento más importante después de la Constitución. Si fuéramos un país normal. Así es, pero no lo somos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido 5 vistas públicas, si no nos equivocamos. Hasta el momento. Pero no se ha discutido mucho porque todavía las vistas públicas han sido para discutir los libros de la persona y de familia. Han habido varios deponentes, entre ellos CABE, servicios legales. Hoy Andrés, esos son los que nos gustan, dijiste los buenos. Sí, dije los buenos primero, esos son los primeros que recuerdo. Sí, hoy estuvo el recinto de Ciencias Médicas y alguien particularmente de la división, el departamento de obstetricia y ginecología. Que eso es importante. Importantísimo. Sobre todo en este tema de la persona y la familia. Y con una presidenta de la Comisión de lo Jurídico como Tata Charbonnier. Así que es importante. Y además de eso, yo diría la gran mayoría, pero vamos a partir de la premisa de que hubo cierto balance, pero en realidad hubo muchas personas bastante conservadoras que fueron a testificar, particularmente a principios de esta semana. Pues se movilizaron y ha habido un montón de... más que instituciones, figuras religiosas que han pasado por ahí. Dentro de la ponencia de CABE, eso era una de las cosas que señalaba y criticaba pues por la cuestión de la separación de iglesia y Estado y la influencia que ha habido de sectores religiosos en esta revisión del Código Civil. Y hay muchos que son oficialmente asesores de María Milagro Charbonnier, la presidenta de la Comisión de los Jurídicos. Uno de ellos es Carlos Pérez, de quien hemos hablado, que ha sido una figura muy... Y ha estado allí en las vistas. Sí, y una figura que ha sido en años recientes muy vociferante, iba a decir, en contra de los grupos LGBT. Y uno allí en esas vistas públicas es un poco surreal ver que la discusión de un Código Civil... la Asamblea Legislativa de un país, entonces está la presidenta de la Comisión de los Jurídicos y está
que es cura, sacerdote. Sí. Sí, con toda su indumentaria, asesorándola al oído. Y uno está sentado ahí como... Sí, es bien... no sé, para mí es un poco... La cuestión bastante visual, extraño. de acuerdo, porque más allá de los pensamientos de la gente, la cuestión visual de la iglesia tan Tú a punto de sacarle una foto y subirla a las redes, pero adivina qué me pasó con el celular. No, te quedaste sin batería. Es que Adriana siempre está sin batería. Tú la llamas en 5 minutos, está sin batería. Así es. Y entre otras cosas, ¿qué se ha discutido? Pues, lo voy a tirar, perdón. No. Pues mira, parte de lo penoso, por llamarle de alguna forma, es que como ya habíamos adelantado aquí, el Código Civil de nosotros, que data... Esto viene esto viene del Código Napoleónico. Esto es Napoleón, piensa en siglo XIX, ¿verdad? Y lo impuso, vino aquí a través a través de Napoleón y a través de España vino aquí, luego se ha enmendado poco a poco y la última gran versión es de 1930 y ha sido enmendado por parchos, pero no por más de 20 años no se ha logrado hacer una revisión, 20 años porque se creó una comisión conjunta permanente para la revisión del Código Civil, más para allá para el 97, si no me equivoco, y ha estado trabajando con la idea y mucha gente muy capacitada dentro de la academia y otros lugares han estado reuniéndose para tratar de confeccionar un nuevo Código Civil. En gran medida, y el Código Civil contempla cosas de propiedad, obligaciones y contratos, sucesiones, incluso se le podría meter hasta el código, hasta cosas mercantiles, todo tipo de relaciones civiles entre las personas, y también regula el asunto de la familia, ¿no? Y entonces es una pena que al día de hoy solamente se discuta eso, porque del código tiene 600 y pico de páginas que nosotros estamos escudriñando aquí, ¿verdad? Como parte de nuestro trabajo. Pero entonces... probablemente no se apruebe o, ¿verdad? La gente se enfoque solo en el libro de familia, en esas cosas que tienen que ver con, que son importantísimas, con el aborto, cuándo comienza la vida. Matrimonio, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y un montón de otras cosas ni siquiera se van a discutir que son igualmente importantes y que también pueden tener un impacto importante sobre nuestra sociedad. ¿Qué cosas te han llamado la atención más o menos así de la discusión que puedas tirar? Pues mira, el concepto del concebido. Creo que se añade que el concebido tendrá los mismos derechos que el nacido. Y lo hemos estado hablando en la oficina y eso, Andrés y yo y los otros compañeros y compañeras de la oficina, pues de las repercusiones que esta podría tener quizás con el tema del aborto, que también recién lo discutimos aquí en el programa. Pues eso es un tema que me parece que se está cogiendo con pinza, viniendo de donde viene y tomando en consideración todo lo que hemos estado hablando, de las influencias religiosas en esta revisión del Código Civil. Hoy, la ponencia que escuché hoy de esta doctora de Ciencias Médicas me gustó muchísimo porque fue súper clara. Identificaba el lenguaje ambiguo que utiliza el código. Entonces, por ejemplo, en eso que tú traes a colación, bueno, pues claramente... en la medida en que tú quieres, el problema es que viene con una carga que todos entendemos y que todos sabemos, y el lenguaje que parece neutral en realidad no lo es y se utiliza para dejar abierta la puerta de discriminar o lacerar el derecho reconocido. En este caso, el derecho a terminar un embarazo, al cual, como tú dices, le dedicamos un episodio. Igual lo mismo con la figura del matrimonio. Igual con la figura... Entonces, pero... y terminando con lo primero. Pues, ¿cuál es el problema? Que en la medida, por supuesto, en que se le empiecen a reconocer desde la concepción, que sea cigoto, feto, hablamos de blástula, palabras grandes para mí, que un poco de eso, no solo médicamente es, según ella, ¿verdad?, imposible determinar en ese punto tras la concepción como se pretende imponer legalmente los derechos. El problema es que suena bonito, pero si tú lo que quieres decir es que una tercera persona o el Estado va a tener la capacidad de incidir sobre la determinación de la mujer de ejercer su derecho fundamental a terminar un embarazo por razones legítimas o razones que entienda, bueno, pues hay un choque, y hay un choque directamente con una jurisprudencia en Puerto Rico, ¿verdad? Y que viene de los Estados Unidos, de Roe versus Wade. Y entonces la Milagros Charbonnier, ¿qué dice? No, pero aquí... Entonces trata de desmentir y dice, no estamos tocando eso porque no podríamos ir en contra de esos casos. Pero por supuesto se utiliza a la vez que quizá no directamente se confronta, se utiliza un lenguaje ambiguo que primero no reconoce los derechos que ya se han determinado jurisprudencialmente, cosa que es lo que deberíamos hacer. El derecho no es dejarlo al arbitrio de los americanos o de un tribunal, es que deberíamos, para eso es que estamos revisando un código, para incluirlo. Pero entonces, ¿cuál es la expectativa? Pues que, como hemos hablado aquí ya un par de veces, mañana nombran un tribunal, a un juez conservador, como ya nominaron a esa corte, se va a
por hablar de un ejemplo, pero esto aplica en muchas otras cosas, se van a ajustar, digamos, las decisiones controvertidas en que se reconocen derechos individuales a grupos discriminados o casos como el aborto de la mujer, se revoca. ¿Y para qué? Para que la ley puertorriqueña, si bien no lo dejaba prohibido expresamente, entonces dejaba la puerta abierta a que cuando se haya otra interpretación del Tribunal Supremo, pues pueda ser válida bajo nuestro Código Civil. Igual pasa con la figura del matrimonio, que habla también de una forma así general del matrimonio entre personas, que es cierto que no lo prohíbe entre personas del mismo sexo, pero tampoco es específico o explícito en el lenguaje, no expresa de forma así literal que la figura sería válida entre personas del mismo sexo, por ejemplo, pues entonces pasaría lo mismo que podría pasar con la figura del aborto, que si esta decisión cambia en el Tribunal Supremo Federal, pues entonces podría no ser válido el matrimonio entre personas del mismo sexo aquí en Puerto Rico, porque el Código Civil o la propuesta del Código Civil no lo expresa. Totalmente. Entonces, otro asuntito que la cosa de si es importante o no, pero es un tema que ha estado en boga, ¿verdad? En la discusión, en las vistas públicas y también que se ha escrito mucho, he visto columnas buenas al respecto, es sobre el uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje, ¿verdad? Y esto para los que no quizá conozcan el concepto, cuando usted está leyendo algo, ¿verdad? Los niños y las niñas, el hombre y la mujer, en cada caso en que sea, digamos, posible. Y sobre eso, mano, es interesante porque yo recuerdo, por ejemplo, yo estudié en Salamanca en el 2007, ¿verdad? La primera vez que estudié fuera de Puerto Rico. Y yo recuerdo cuando leí por primera vez un libro que era de Derecho, de las Instituciones y Derechos de la Unión Europea, donde se hablaba de una declaración de los derechos de las niñas y los niños de yo no sé qué. Mano, y yo tengo que admitir que el 2007 me chocó, porque era la primera vez que yo escuchaba eso y era un uso político del lenguaje. Y yo dije, mano, qué bien. Y desde ese momento yo me monté en el caballito del lenguaje inclusivo y dije, porque es una realidad que el lenguaje y el castellano en particular muchas veces invisibilizan y que había términos, por ejemplo, antes no se hablaba, y todavía no necesariamente mucha gente habla de médica, de jueza, ese tipo de cosas. Y yo creo que en ese sentido es súper importante y además tiene un impacto porque lo tuvo en mí. Entonces, eso no significa que, ¿verdad? Hay posturas quizás más extremas que otras, digamos, pero... La cuerpa. Sí, yo, ¿verdad? Y que ahora, si nos tiran de la derecha, que nos tiren de la izquierda, por ejemplo, yo no creo en la trivialización de las luchas. Y, por ejemplo, cuando ya entonces se habla de la cuerpa y ese tipo de cosas, se podría argumentar es un uso político del lenguaje, pero, yo creo que mi humilde opinión, y no me caiga encima, pues es un poco trivializar lo bueno, lo necesario del lenguaje inclusivo que, ¿verdad? Que creo haber tratado de esbozar aquí. Sí. Entonces, Y por ejemplo, este código, por joder y por llevar la contraria... Dice, todas las palabras usadas en el sexo masculino, pues incluirán al sexo femenino. Pero así de forma expresa. Entonces eso sí molesta. Y el chiste, porque es que, por ejemplo, tú puedes... hacer un mínimo esfuerzo y utilizar personas o seres humanos, por ejemplo. Claro, los seres humanos, toda persona, la humanidad. ¿Y cuál es el issue? Que, por ejemplo, en aquel caso de 2007, a mí me chocó porque precisamente era raro. Ahora, yo diría que lo raro es, por lo menos en ese contexto, la forma en que lo escribieron. Sí, no fluye natural. Cuando tú dices... Lo que me pasó a mí ahora es a la inversa, porque ha habido un éxito en el uso político del lenguaje y ahora lo forzaron al revés por joder. Porque, y no es que necesariamente en cada palabra donde puedas poner los dos tengas, ¿verdad? Si a lo mejor hay cierta reserva en cuanto a eso. Pero en esa, tú sabes, o referirte a los derechos del hombre, pues claramente es una cosa que no se debería hacer y que yo creo que tiene un efecto sobre el lector que no debería tener. Sí, y pues el lenguaje también como un instrumento para visibilizar o invisibilizar poblaciones marginadas, como lo ha sido, por ejemplo, la mujer, sobre todo, ¿verdad? En cuestiones de derechos o en los espacios políticos, pues sí, me parece que es un insulto. Pues bien, otras cositas que hay aquí. ¿Algo más sobre el Código Civil? Irá para largo. Esto va para largo. Seguiremos hablando en más detalle en adelante. Y esto es un poco, seguro, esto es un poco los temas más quisquillosos que se han discutido en vista pública. Como les decimos, no es ni cerca de todo el Código Civil. Y hay un montón de cosas que quisiéramos atender poco a poco. Quizás después, cuando la discusión esté más avanzada, pudiéramos incluso traer algún invitado y quizás desmenuzar un poco más al detalle los artículos más controversiales o más importantes. Seguro. La única quizás observación adicional es que
difícilmente esto se va a aprobar, creo yo. Sí, Tomás Rivera Chat yo creo que había dicho algunos comentarios de que no iba a pasar. Ahora Tata Charbonnier insiste en que no es cierto, que sí va a pasar algo. Tommy me prometió que eso va. Para noviembre, una cosa así, pues vamos a ver qué pasa. Es difícil. Y además, si se va a aprobar algo, que ojalá se aprobara algo, pero un código bueno y un código progresista, no una cosa decimonónica. Por aprobarlo. Si se va a aprobar algo que no está bien hecho, pues mejor que no se apruebe nada. Pero, y que no se haga la prisa, porque sería todo lo... Ellos están dando muchos puños, golpes en el pecho del gran trabajo que han hecho, pero lo hicieron en secreto. Y nadie ha participado hasta ahora. Bueno, ahora se abrió la discusión. Pero ya veremos. Otros temitas que hayan acaparado la atención pública. Ay, Andrés, no te hagas. ¿Qué? La trifulca del PPD. Estaba la pregunta, ¿le dedicamos al PPD? Vamos a hablar de la pelea. Pero ¿sabes qué? Sí. Se joda, no. Ok. Lo más seguro han escuchado que hay ciertas divisiones en el Partido Popular Democrático, esa jaula de reaccionarios colonialistas. La verdad. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues hace un tiempo salió una noticia de que para, digamos, 2014 al 2016, bajo el gobierno de García Padilla, Héctor Ferrer, quien había presidido al partido, una figura importante y por poco corre a la alcaldía de San Juan, entre muchas otras cosas, y Roberto Prats. Claro, y Roberto Prats, y de hecho es el actor, perdóname, no es que había presidido, es que es el presidente del partido. Claro, lo que pasa es que en ese momento también no lo presidía. Ajá. En ese momento pues lo presidía quien era el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Incurrieron o tuvieron relaciones profesionales con esta organización de publicidad que funcionaba como cabildeo, DCI, ¿verdad? Y que llevó una campaña bien dura contra el gobierno de Puerto Rico. Gobierno en el que él, ¿sabes? Estaba inmiscuido totalmente y en el que ejercía una posición de liderato en uno de los partidos principales de este país, el partido de gobierno. ¿Qué pasó? Salió esa noticia. Y para la gente que nos escucha, que no sean de Puerto Rico y sean de Latinoamérica, pues Partido Popular Democrático, como dijo Andrés ahora mismo, es uno de los partidos principales en Puerto Rico y es también y además el principal responsable de nuestro actual sistema colonial del Estado Libre Asociado. Inequívocamente. Adelante. Entonces, a raíz de esta noticia, pues, surgieron unos bandos. Él, básicamente, Héctor Ferrer y Roberto Prats. Uno que es un popular clásico que no se define, que no sabe que esto, que si lo otro, pichén al estatus. El otro que es un derechista, un casi estadista en cualquier liga, una cosa... pues, ¿verdad? Un poco se trataron de defender y primero admitieron que hubo una relación como abogados de asesoría con esta organización. La naturaleza, ellos ni siquiera la han divulgado. Posteriormente dijeron que fueron memos, que solamente se les pidieron unas consultas. Bueno, eso dijo Ferrer. De Prats yo creo que no escuchaba. Más o menos lo mismo, sí, unas consultas. Y no divulgaron cuáles por confidencialidad y no sé qué. La cosa es que trabajaron para ellos. Que trabajaron para ellos, ¿verdad? En un momento en que esta gente estaba haciendo una campaña bien dura contra Puerto Rico, pero, ¿verdad? Entendido, pues... Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, pero que dirigía el PPD, el Alejandro García Padilla. Entonces... ¿qué pasó? Pues Héctor Ferrer por un lado, Roberto Prats. ¿Qué pasó? Llegó la comandanta, también llegó Natal, y llegó la comandanta y que renuncien, ¿verdad? Y entonces Pero esto fue en la reunión que hubo de la Junta de Gobierno del partido. No he llegado ahí. Porque el PPD dijo, bueno, pues hay que hacer algo. Entonces, la Yulín, para afuera, que renuncie, que no puedes defender a acreedores y no sé qué. Y entonces los otros más o menos calladitos y una partida de gente que no decía nada. Entonces, como tú dices, el partido decidió tomar carta en el asunto y realizó un Royal Rumble allí, una reunión en el Partido Popular Democrático para ver qué iban a hacer con el asunto. Entonces, los grandes, para empezar, hubo gente que no fue a la reunión, varios gobernadores no fueron a la reunión. Como Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal Acevedo Vilá, el mejor es Agapito. Y otras grandes figuras, Sila no fue, hubo un montón David Bernier no dijo nada, o sea, qué gran liderato, no dijo nada, perdísimo. Entonces, lo más chistoso, Alejandro García Padilla saca un videíto donde... ¿Viste el video? Lo vi regular. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? No, una porquería.
Pero el tipo hace un video con una calidad para empezar, muy mala. O sea, brother, tú tienes recursos. No hagas una cosa con tu computadora. Yo pienso que fue como que a propósito. Soy low-key. Diablo, pero bien porquería. Con un discurso que seguramente lo hizo Antonio García Padilla. Pero el chiste es que el tipo manda fuego a Héctor Ferrer y a Prats y dice, no se puede estar con los acreedores extranjeros que están estrangulando a Puerto Rico. O con ellos o con Puerto Rico. Cosa que tiene razón. Y entonces le manda ese zarpazo y uno, diablo, mira, le está tirando esto el Ferrer y demás. Y después dice, pero algo así como que tampoco se puede... Ahora los buscones, básicamente le está diciendo a Yulín, tal, ¿qué buscones son? Y la gente que me puso a mí todas las trabas y que me apuñaló y no sé qué, ahora se están cantando de los más ofendidos y no se puede apoyar a quienes solamente están en el Partido Popular cuando les conviene. ¿Y sabes qué? Tiene razón también. Entonces... ¿Y eso se refiere a quién? A Yulín y a... Bueno, a Yulín. Me imagino que a Natal, porque Vega Ramos, ese corillo, porque... porque hubo uno, Luis Raúl, ¿qué se llama? Que el representante, que casi siempre se alinea con esos, ¿verdad? Pseudo-soberanistas del Partido Popular. Y calladito, como que se alejó de ese corillo, ¿verdad? Cuando la cosa se puso fea. Saca ese video, le tira a los dos, pero no propone nada. O sea, no solo no toma postura cuando tú tienes ¿verdad? El voto dentro de esas estructuras para tomar postura, sino que literalmente fue una tiradera a los dos sin decir nada, sin decir qué es lo que hay que hacer, más allá de, yo estoy aquí. Como limpiarse la cara. Como que estoy sí. aquí, no, eso está mal. Los dos me trataron mal, los dos me abusaron. Bueno, pues el partido, Yulín, entre otras cosas, presenta una moción ¿verdad? Para que renuncie, para exigirle la renuncia. No se la secundaron. ¿Okay? No es que le votaron en contra, es que nadie ni la secundó. A raíz de eso, ella renuncia a la vicepresidenta del Partido Popular Democrático. Y entonces está por verse qué pasa con ese revolú, qué es la que hay, ¿verdad? ¿Para dónde van algunos? Y cuál es la situación. Entonces, ¿qué te parece todo el revolú o el desenlace de esta trifulca? Pues me parece interesante y me parece vergonzoso. Creo que el partido es otra muestra de que el Partido Popular se está desmoronando. Como estábamos hablando, yo creo que esto es algo que estoy segura que es algo que no pasaría dentro del, por ejemplo, del Partido Independentista puertorriqueño, servir de asesores a las personas que están impulsando las medidas de austeridad en nuestro país, pues es algo que muchos dicen, pero eso no es nada ilegal, eso es legal, los mismos que probablemente lo harán por otra parte, pero bastante poco ético, hipócrita. Y cuando el tuyo, tu pana, tu gobernador está... lo contrario, sí, y pues bochornoso. Mira, cuando yo estuve trabajando en D.C. Unos meses, para el 2016, yo vi, mano, justo antes de que se aprobara Promesa, yo vi en los televisores, en la prensa escrita, la campaña asquerosa que se tenía de Puerto Rico, porque claro, ellos veían Promesa como algo malo, como si fuera un bailout, y decían, no le den un bailout a Puerto Rico, es decir, no le des chavos al Congreso porque se quieren zafar de sus obligaciones y son unos irresponsables. Y una campaña de odio pagada por los acreedores, a tal punto que abogados gringos que trabajaban en la oficina me preguntaban, diablo, mano, me escribieron de unos hedge funds, ¿verdad? Unos buitres, unos emails ahí sobre Puerto Rico, todo haciéndole campaña en contra de Puerto Rico. Porque, de nuevo... Esos son los grupos de relaciones públicas y demás de los que estamos hablando. Ajá. O sea que no es... Por un lado, ¿verdad? Mi impresión sobre este asunto es que ciertamente García Padilla tiene mucho que recriminarle internamente a ese corillo. Y ciertamente hay un conflicto. A que María Lourdes no hace eso. A que hay un conflicto. Ahora bien... Yo sí quiero reconocer que ese tipo de cosas, en esos círculos y en esa gente, pasa todo el tiempo. O sea, esta gente se bandea yéndose a bufetes, ¿verdad? Bufetes de Atorrey, en otro tipo de bufetes, donde ciertamente tus representaciones legales en ocasiones, pues no son las que uno necesariamente puede creer y qué sé yo qué, o en las que uno cree. Pero esta gente representa fondos buitres cada rato. Y cuando digo esta gente me refiero a todo. Por ejemplo, Pierluisi ahora está vinculado con otro bufete, Fortuño se pasa en bufetes allá. O sea, que esa claque... rojos y azules se van una y otra vez y es bastante común. O sea que este lloriqueo de unos que ahora se canten puritanos por este asunto, pues me parece
un poquitín hipócrita, sin dejar de reconocer tan que hipócrita tan hipócrita como lo que hacen ellos, de representar o trabajar para esta persona, y por otra parte de criticar a las medidas de austeridad y no sé qué, pues de acuerdo. Es un asco. Y entonces, por otro lado, me parece que tiene, por ejemplo, García Padilla un buen punto cuando critica a los popu progres estos, que ciertamente internamente le están haciendo daño al partido, porque entran en un partido que siempre ha sido colonialista, que siempre ha sido de derecha, entonces empiezan a asumir, ¿verdad?, posturas distintas sin salirse del partido, porque claramente se benefician de la pava, y entonces, ¿verdad?, quieren fingir que el partido es una cosa que jamás ha sido, o que no ha sido desde ¿qué? Desde el 40. Por favor, entonces vienen con este lloriqueo como si se sintieran sorprendidos o algo. Ese partido es lo que es. Entonces, fingir lo contrario me parece una hipocresía. Y creo que en ese sentido, García Padilla, aunque yo no coincida en nada con un tipo, ¿verdad?, tan reaccionario y tan colonizado como Alejandro García Padilla. Sí, porque pues, vamos a criticarlo y nos hacemos que estamos en desacuerdo, pero nos quedamos aquí metidos porque los votos... Claro. Porque nos conviene. Sí, es una hipocresía. Y además, mira, aunque el tribunal los llama por otras razones instituciones cuasi públicas y para algunos fines lo son, los partidos políticos en última instancia son instituciones privadas a las que uno accede voluntariamente. Por ejemplo, yo milito en el PIB porque coincido con el PIB. Nadie me obliga. Y claro, por eso hay candidatos y hay gente que está por ahí realengo o buscan esto. Hay independentistas que se pasan, ¿verdad?, hablando del PIB y que no están en el PIB. Nadie te obliga. O sea, que este lloriqueo, estar cogiendo cantazos continuamente, porque es que, por ejemplo, Carmen Yulín, ¿verdad?, que es la alcaldesa de San Juan, eso es cierto. Pero internamente en ese partido, en las estructuras, no ganan nada. Y sus posturas son continuamente derrotadas institucionalmente. Pero siguen planteándose que ¿verdad?, que ellos son otra cosa. Entonces, por eso el culipandeo continuo de qué digo, qué hago, peleo para aquí, peleo para allá. Ese tipo de cosas. Así que en ese sentido, para mí es un poco chistoso toda la pelea, porque me parece que hay un alto grado de hipocresía de ambas partes. Pero ese es el Partido Popular Democrático. Eso es lo que pasa cuando tú estás en una colectividad y lo que pasa en todo, cuando uno trata de ser inclusivo por el hecho de ser inclusivo, perdiendo de perspectiva lo que uno representa. Entonces tienes una colectividad con gente que supuestamente no está de acuerdo en nada, ni en estatus, ni en cuestiones sociales. Pues, brother, ¿qué está pasando? Pues veremos a ver qué pasa con la novela del PPD. Ese es mi granito de arena. Ya, ¿te sientes mejor? No sé, no ¿Te sé. sientes un peso más livianito? Siento que el Código Civil era ¿verdad? Ciertamente lo más que me llamó la atención de esta semana, pero pues a veces hay que hablar de esas cosas para que conste en récord también, que aquí yo no creo que ninguno de los dos bandos haya sido héroe de nada. Pero bueno, pues, ¿algo más antes de pasar a la entrevista o pasamos directamente a la entrevista? Vamos a pasar a la entrevista. Pues mi gente, en esta segunda parte del programa de hoy tenemos con nosotros a una representante, la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro muy importante en Puerto Rico y a nivel internacional. Nos referimos a Amnistía Internacional y está con nosotros su directora ejecutiva, Lisa Gallardo, con quien desde hace un tiempo queríamos conversar y no se había podido. Y en la tarde de hoy está con nosotros vía telefónica. Saludos, Lisa. Ay, saludos, compañeros, compañeras y a todos los que nos escuchan a través de las redes. Es un placer poder tener este espacio con ustedes. El placer es nuestro. Nosotros primero, la primera parte de la conversación que queremos tener con usted es para que nos hable, para todos aquellos y aquellas que no conozcan mucho sobre la organización, sobre Amnistía Internacional, pues para que nos hable un poco sobre de qué trata la organización y con empezar desde el principio, valga la redundancia, sí. ¿Con qué propósito se crea Amnistía Internacional? Pues mira, originalmente esto es un movimiento, nosotros más que organizaciones llamamos movimiento de derechos humanos. Surge en los años 60 a raíz de un trabajo, una iniciativa individual de un hombre que determina, luego de escuchar una conversación en un software en Inglaterra, de que estaban sucediendo en Portugal unos eventos de prejuicio y de discrimen y persecución de personas que se estaban manifestando en contra de la dictadura allá en Portugal. Peter Benenson, que es la persona de la que estoy hablando, entiende que si él se une a otras personas y escribe unas cartas al gobierno, podrían a lo mejor tener un impacto y unas ejecuciones que se iban a realizar
contra personas manifestándose en contra de la dictadura en Portugal, podrían a lo mejor detenerse. Y es así como surge el primer capítulo de Amnistía Internacional, porque se une un grupo de personas, empiezan a escribir cartas. Y esa es la primera acción de activismo, ¿verdad?, que surge de esta organización. Así surge el primer capítulo de Amnistía Internacional. Unos años después recibe un premio Nobel de la Paz como resultado de estas acciones, porque lograron detener la ejecución de 2 jóvenes en Portugal. Y obviamente, al tener ese impacto, al recibir ese premio, pues se empieza a desarrollar mucho más el movimiento a nivel internacional. Uh-huh. En ese momento pasaba algo bien interesante, y era que si tú tenías una sección, un capítulo de Amnistía Internacional en tu país, tú no podías realizar trabajo local, tú tenías que hacer solamente lo que ellos le llamaban solidaridad internacional. Y por solidaridad internacional me refiero a que, pues, si yo tenía una sección en Puerto Rico, pues podía hacer acciones y escribir cartas y hacer campañas, pues, por situaciones que se estuvieran dando en España, en Argentina, en Chile, en la República Dominicana, pero no podía hacer trabajo local. Mira qué cosa. Y se llamaba Solidaridad Internacional. Claro, eso tiene una razón de ser, y era que muchos activistas y muchas activistas en sus propios países sentían la repercusión del Estado cuando se manifestaban en contra de sus propios gobiernos. Por lo tanto, como una medida de seguridad, de protección, ajá. En efecto, como una medida de protección, se desarrolla esa estructura de trabajo. Claro, siguieron pasando los años. Los activistas siguieron fortaleciéndose. Muchos países abrieron un poco más lo que era la protección de sus propios activistas, fueron tomando unas posiciones un poco más democráticas. No hablamos de todas, ¿verdad?, porque no es así, pero muchas. Y los derechos humanos empezaron a tomar una fuerza mayor, la gente empezó a respetar más el discurso de derechos humanos, y se abre la puerta a poder hacer trabajos locales, trabajo en tu país. ¿Y en cuántos? Eso pues, ajá. No, te preguntaba, ¿en cuántos países tienen presencia actualmente? Pues mira, actualmente tenemos presencia en 70 países alrededor del globo. Tenemos una fuerza muy grande en lo que es el norte global, ¿verdad? De ahí realmente vienen gran parte de los fondos, países pues ya en Europa, el norte de Europa, que son países con mucho más estructura de trabajo de derechos humanos, que tienen una cultura más, llamémosle, de filantropía, y que se sienten responsables por los problemas que viven las personas en el sur global. Bien. Obviamente fueron los colonizadores, ¿verdad? Fueron los países imperialistas, fueron los países racistas que tuvieron un impacto en el sur global, lo que es África y lo que es, pues, desde Centroamérica, México hacia abajo. Y obviamente, pues, también eso cae en algunos países de Asia, países del este de Europa, etcétera. Así que hay una estructura de lo más interesante también económica en la organización, donde se reciben fondos a través de las membresías, es decir, se reciben fondos de fundaciones privadas, pero no se recibe ni un solo centavo de los gobiernos. Okay. Amnistía Internacional tiene una regla muy clara, y es que nosotros no podemos recibir dinero de los estados, porque si nos perdemos nuestra objetividad de trabajo. Eso quiere decir que si a mí el gobierno de Puerto Rico me da fondos de la legislatura, pues yo podría en algún momento no tirar al medio situaciones que se están dando a nivel del estado, porque me podría perjudicar económicamente. Okay. Claro, porque para evitar eso, claro. Sí, y uno, porque no le hemos dicho, ¿verdad? Pero un poco como objetivos de la organización, pues, ¿cuáles serían? En términos, velar por los derechos humanos en los respectivos gobiernos, ¿no? Y en los respectivos... denunciar casos de violaciones a derechos civiles humanos por parte de los gobiernos alrededor de diferentes países del mundo, ¿no? Es así. Nosotros lo que queremos es que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos. Y estamos hablando de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Estamos hablando de, en Puerto Rico, por ejemplo, nuestros temas principales son el tema de la libertad de expresión, que lo trabajamos a través de una campaña que se llama Protestar no es un crimen, y ahorita les voy a hablar un poquito más de qué estamos haciendo ahí. Okay. Nuestro segundo área de trabajo aquí
es no a la discriminación y trabajamos temas de diferencia y inequidad de género, orientación sexual e identidad de género, y también les hablaré un poquito de los proyectos que tenemos ahí. Y por último, uno de los temas más importantes, no solo para Amnistía, pero realmente para Puerto Rico, es los temas de los derechos económicos, sociales y culturales. Sí. Ahí cae el tema de la educación, el tema de la salud, ahí cae el tema de vivienda, que obviamente luego de las medidas de austeridad que se empezaron a imponer desde el 2009 en Puerto Rico, pues hemos ido hacia atrás como una ciudad respetuosa de los derechos humanos, como un país respetuoso de los derechos humanos. Y para lograr esos objetivos de Amnistía Internacional, ¿qué tipos de mecanismos utiliza o lleva a cabo este movimiento? Nosotros utilizamos varias cosas. Número uno, a nivel local tenemos el trabajo con activistas que se realizan, por ejemplo, desde el recogido de firmas, desde acciones que se llevan en la calle de denuncia. Nosotros también hacemos actividades de educación en derechos humanos, damos cursos cortos y de hecho muchos de estos cursos son a través del internet, de qué son los derechos humanos, qué es un defensor o una defensora de derechos humanos. Hacemos denuncias a nivel de lo que sucede en Puerto Rico, pero más dentro de Puerto Rico, nosotros sacamos la información sobre lo que pasa en Puerto Rico. Me explico. Mucho trabajo de investigación. Pues fíjate, en Puerto Rico nosotros no tenemos la capacidad instalada para realizar la investigación, y te voy ahora a hablar un poquito de otra de las estrategias que te estaba mencionando. Uh-huh. Una de las estrategias importantes de nosotros es trabajar en alianza. Amnistía Internacional en Puerto Rico es una organización muy pequeñita. Nosotros tenemos somos 4 empleados en la organización, de los cuales 3 son a tiempo parcial actualmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar mucho con voluntarios y voluntarias. Nosotros tenemos que hacer mucho trabajo también con pasantías y estudiantes que vienen a la organización a hacer una práctica particular. Y trabajamos mucho, y a eso iba ahora, a las alianzas. Amnistía Internacional tiene un ícono que mucha gente lo reconoce, y es el megáfono, ¿verdad? Uh-huh. El megáfono para nosotros es importante porque eso lo que significa es que nosotros le amplificamos la voz a la persona, a la comunidad o a la situación que no se está oyendo mucho. Uh-huh. Por lo tanto, ese trabajo internacional para nosotros es muy importante. Por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Puerto Rico no tiene representación en las Naciones Unidas, ¿okay? De hecho, mucha gente me pregunta, ¿pero por qué Puerto Rico tiene una amnistía si ustedes lo que son un territorio de los Estados Unidos? Y le digo, precisamente por eso. Precisamente por eso. Y lo que sucede es que en Amnistía, en Puerto Rico, se dieron cuenta hace casi 5 años atrás, que fue cuando se fundó nuestra sección, por un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas, que empezaron una solicitud de que la sección de Estados Unidos de Amnistía no estaba representando nuestros intereses, y que muchos de los problemas que nosotros teníamos era el resultado de las políticas del gobierno norteamericano. Por lo tanto, este grupo de boricuas dice, no, espérate, nosotros tenemos que tener una sección. Y hacen una extraordinaria presentación a Amnistía Internacional y logran justificar que si Puerto Rico no tenía una voz internacional por no ser un país como tal, dentro de las Naciones Unidas, nosotros necesitábamos del apoyo internacional para nosotros poder levantar esa voz, para nosotros poder a tener un altavoz de las situaciones que pasaban aquí, porque nuestro representante era Estados Unidos, y Estados Unidos no se iba a autocriticar. Claro. Te voy a ser muy franca. Ahora mismo la relación que tenemos con Amnesty USA es extraordinaria. Ha cambiado de un extremo a otro. Son aliados y aliadas de aquí, son unos excelentes compañeros de trabajo que llevan la situación de Puerto Rico a los diferentes estados de allá. Y entonces, justo, qué bueno, ¿verdad? Que ya entramos un poco más a lo de Puerto Rico, porque tenemos varias preguntas específicas, pero traes el asunto de la relación política con Puerto Rico, y nos gustaría saber, ¿verdad? Más allá de abogar por una postura en particular, si el asunto de la relación política de alguna manera se atiende por la organización, ya sea por falta de poderes políticos, como estás explicando, o, ¿verdad? No sé si entiende la pregunta, sin necesariamente tener que escoger una postura en particular, pero que se le da algún tipo de visibilidad a esta realidad que en muchas medidas
como tú adelantas, afecta nuestra capacidad de tomar medidas. Y nuestra situación colonial puede ser en sí un tipo de violación de derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y ustedes lo han traído excelentemente bien, y es así. Miren, les voy a comentar, y hablando muy francamente, nosotros llevamos mucho tiempo al interior de la organización dialogando y elaborando cómo vamos a presentar este caso de la situación colonial de Puerto Rico a Amnistía Internacional, y que nosotros tengamos oídos. Porque les voy a ser muy franca, como una organización internacional también tiene sus problemas al interior de la organización. Claro. Y como una organización internacional o un movimiento internacional, aunque sea de derechos humanos, siempre va a haber países que van a tener más poder sobre otros, al punto que no fue hasta el año pasado, después de más de 3 décadas de existencia, cambió el sistema de votos en Amnistía Internacional, donde cada país tiene un voto. Antes los países más grandes, mientras más membresía tenían, más votos tenían. Y luego de una lucha que se inició en las Américas y que fueron las compañeras chilenas, las argentinas, las paraguayas, mexicanas y la gente de Puerto Rico los que dieron la lucha fuerte para que fuera una sección, un voto. ¿A qué voy? A que aunque se haya traído el tema al pleno de la institución, todavía no se ha acogido de una manera contundente la situación colonial de Puerto Rico. Nosotros lo tenemos sobre nuestra mesa, pero no ha sido una prioridad en los últimos, por lo menos en los años que yo llevo en la organización, los últimos 2 años, desde que yo soy directora, no ha sido una prioridad. Pero eso no quiere decir que eso no vaya a cambiar. La situación de Puerto Rico está llegando la situación colonial de Puerto Rico y de autodeterminación está llegando ya a un punto donde se va a tener que discutir a nivel del impacto en los derechos humanos, la situación de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, el impacto que tiene a nivel económico de las personas en Puerto Rico y cómo eso impacta la calidad de trabajo, la posibilidad de trabajo, la vivienda, la educación y la salud de las personas. Ya no se puede dejar sobre la mesa y el tintero. Así que yo me alegro muchísimo que estemos hablando de este tema, porque también a mí me pone presión de empezar a sacarlo más adelante. Igual nos alegra a nosotros saber que es un asunto importante para ustedes y, ¿verdad?, para adelantar la causa y a ver si puede pasar en los próximos años que la discusión pues se acelere un poco más. Entonces, Elisa, un poco entonces hablando ahora ¿verdad?, de algunos asuntos particulares en Puerto Rico, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la protección de los derechos humanos y civiles por parte del gobierno, o del gobierno federal y del gobierno local en Puerto Rico? Sí. Bueno, mira, la situación en Puerto Rico es dramática. Nosotros lo que hemos estado viendo a través de décadas y décadas, porque esto no es nuevo, ha sido cada vez mayor impunidad de parte del Estado, mayor impunidad con las diferentes, llamémosle, estructuras del Estado, como puede ser la legislatura, como puede ser la misma policía de Puerto Rico recientemente, como puede ser instancias del Departamento de Salud, todo lo que tiene que ver con el registro también demográfico y todo lo que tiene que ver con los muertos en Puerto Rico. Todo eso que yo estoy leyendo de los vagones, porque como les había indicado antes de empezar esta entrevista, estoy entrando y saliendo de Puerto Rico, así que no tengo acceso todo el tiempo al internet, y cuando tengo acceso y leo las noticias, y últimamente ha sido esto de que están empezando a encontrar vagones y vagones y que no se le adjudica responsabilidad a nadie. Sí, eso. Así que en términos de derechos humanos estamos viendo mayor impunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Un mayor número de delitos o situaciones que impactan los derechos humanos de las personas en Puerto Rico, y nadie que responda por esto, a nadie que se le adjudique una culpa o nadie que vaya a pagar por la comisión de un delito de esta índole. Estamos hablando de comida, alimentos, techo, podemos hablar de cuántas personas podrían haber evitado una enfermedad o hubieran podido evitarla hasta la muerte si hubieran tenido acceso al contenido de esos vagones. Y eso es solo un ejemplo de todo lo que está sucediendo en Puerto Rico. El tema de la policía de Puerto Rico es otro que para nosotros es de suma preocupación. Recientemente estamos dando el seguimiento a las vistas en el Tribunal Federal, la última vista reciente con el juez Gelpi, relacionada a la reforma de la policía, en efecto.
pues no sé si están al tanto, esta no es la primera vista, ya han habido anteriores, pero en esta vista era interesante porque se iba a traer las repercusiones sobre la ciudadanía en las manifestaciones del 1 de mayo del 2017, no las del 18, las del 17, porque este era una vista sobre el informe que se sometió hasta abril del 2017. Y volvimos a escuchar lo mismo por parte del gobierno federal. Lo mismo que escuchamos del gobierno estatal, lo escuchamos del gobierno federal. Y es, no nos importa lo que haga la policía, si las manifestantes están ahí y huelen gases lacrimógenos, se les viola su derecho a la libertad de reunión, de poderse expresar de poder expresar y manifestar sus incomodidades, ya sean incomodidades o problemas que tienen a nivel de trabajo, de vivienda, de salud, de educación. La policía, nuevamente, está impune, puede hacer lo que quiera, puede tirar gases lacrimógenos, pepper spray, balas de goma. No hay primera enmienda, no hay respeto a la Constitución de los Estados Unidos o de Puerto Rico, en este caso la federal, obviamente. Y la policía, de nuevo, no solamente la estatal, sino contratan efectivos que son privados para llevar a cabo este tipo de trato a las personas en la isla. ¿Qué hacemos en Amnistía? Y Lisa, sí, perdona que te interrumpa. Entonces, sobre eso mismo, sobre el proceso que se llevó a cabo en el Tribunal Federal, un poco quería saber tu impresión en cuanto a las facultades del famoso monitor, porque para la gente que nos escucha que quizá no está al tanto, ¿verdad? Digamos que la Policía de Puerto Rico, a raíz de eventos de la última década, ¿verdad? Está, en mi opinión, una especie de sindicatura o algo, y tiene esta figura que es el monitor, ¿verdad? Que un poco entiendo que fiscaliza y trata de determinar qué tipo de violaciones está haciendo la Policía de Puerto Rico. Incluso parecería un síndico, y tú me corriges, pero ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, en esta vista parece identificarse algunos problemas, pero no parece haber consecuencias, como tú dices, como si esa figura no tuviera garras. ¿Eso es correcto? Eso es, mira, a mí me gustaría ser muy cuidadosa con cómo describir el rol del señor Claudio, porque nosotros como Amnistía Internacional no podemos negar que cuando empezó la reforma de la policía, nosotros vimos unos cambios. De hecho, nosotros lo escribimos en nuestro informe anual que se publica en Amnistía Internacional de todos los países, todos los 15 de febrero. Nosotros publicamos que sí estamos viendo unos cambios, y esos cambios habían sido, para ser muy específica, relacionados a las armas que utilizan la policía de Puerto Rico cuando se tiene que parar frente a una multitud que está protestando. Ustedes recordarán aquellos batones bien grandes, las macanas bien grandes que utilizaban las que vimos en la policía cuando las manifestaciones universitarias hace varios años atrás, y esos fueron uno de los cambios que hubo. No estamos diciendo que no desescalara el tipo de arma, porque entonces empezamos a ver los tasers y otros tipos de equipo, ¿verdad? Que ellos utilizan. Pero vimos que hubo descaló, no sé si esa es la palabra, minimizó un poco el uso de la fuerza de la policía en las manifestaciones. Eso fue así como por 2 o 3 años. Yo diría que cuando se aprueba la ley promesa y las manifestaciones en Puerto Rico empiezan a tomar un auge mayor, vemos también unos cambios en la policía de Puerto Rico a nivel de su dirección, que se crea entonces la sombrilla de seguridad. Nuevamente empezamos a ver una violencia mucho más marcada, una violencia nuevamente donde se llevan, donde barre a la gente que tienen de frente. Y que ya uno sabe incluso de antemano, porque estuvimos presentes en ambos casos en el 1 de mayo de 2017 y 2018, y ya uno sabía, y uno veía las formaciones de policía por todas las esquinas esperando que se disipara un poco para entonces entrar es un chilling effect gigante en la libertad de expresión de uno. Por supuesto, no solamente es el chilling effect de uno retreat, echarse para atrás, ¿verdad? Lo que sucede es de la cantidad de personas que dejan de ir a una manifestación
por el miedo que les provoca la presencia de la policía. Y la policía tiene que estar ahí para proteger y garantizar que las personas tienen el derecho a la libertad, garantizarles la libertad de expresión a las personas. No es para reprimirla. Y ese es el problema número uno. Ese es uno de los issues y de los temas que se le trae. Por ejemplo, el monitor, que es de lo que estábamos hablando cuando ustedes me preguntan si pues, el caballero pues tiene un impacto grande, ¿verdad? Nosotros entendemos que desde el inicio sí hubo una posición del señor Claudio de lograr lo que se proponían. Pero eso cambió cuando llega la figura de Héctor Pesquera al picture, ¿verdad? Uh-huh. Llega a Puerto Rico nuevamente, lo pone en una posición donde él tiene un gran poder y nuevamente la policía se va desbocada. De hecho, uno de los temas que se trajeron en la vista fue el uso de los fondos que se tienen para desarrollar la reforma. O sea, se supone que al año hay un presupuesto de $20 millones. Sí, le redujeron para el uso. Pues sí, porque no lo estaban usando. Y si no lo están usando es porque no están adiestrando. Y si no están adiestrando policía, lo que vamos a tener allá afuera son personas, y que quede claro, una cosa es la policía de Puerto Rico y otra cosa son los policías y las policías, porque los policías y las policías, muchos de ellos son obreros puertorriqueños que están allá afuera tratando de llevar el pan a sus familias. Claro. Y que tienen también una realidad de vida bien dura como empleados del gobierno en Puerto Rico, mal pagados, no se les cumplen con sus horas extras, no se les pagan sus horas extras, viven lejos de las zonas en que trabajan, están separados de su familia y de su círculo de apoyo. O sea, tomando eso en cuenta también, si tú no proteges si tú no adiestras a esas personas a trabajar con multitudes, y multitudes que no están sentadas allí tranquilitas, o sea, multitudes que tienen coraje, que quieren demostrar su coraje y dejarle saber al gobierno cómo ellos se sienten, lo que nos vamos a encontrar es una bomba de tiempo, compañeras y compañeros, y eso es lo que nosotros de alguna manera queremos evitar. Y entonces le queríamos preguntar, ya, ¿verdad? Hemos estado hablando, las violaciones a derechos civiles humanos en Puerto Rico, pues llevan mucho tiempo, no es algo reciente, como por ejemplo es el caso de la policía de Puerto Rico, y lo volvemos a aclarar como aparato gubernamental, pero queríamos hacerle una pregunta que es un poco evidente la respuesta, pero es si usted cree, Elisa, que ha habido un recrudecimiento de crisis humanitaria o derechos humanos en Puerto Rico como consecuencia del paso del huracán María. Sí, sin duda. Sin duda. Y tiene que ver... es que era como un perfect storm. Tenemos un país que está debilitado por una ciudadanía ya también debilitada económicamente por las medidas de austeridad que se vienen imponiendo en Puerto Rico desde el, 2009 más o menos. El impacto en las leyes del retiro, los foreclosures en las casas porque ya las personas no tenían tan poco trabajo o trabajos bien remunerados. Empiezan entonces los cierres de las escuelas, menos lugares para que las personas puedan llevar a sus hijos, se mudan. Y entonces viene el huracán. Los huracanes, porque no fue uno. Uh-huh. Obviamente no tenemos ni que explicar lo que significó el impacto que eso tuvo a nivel de país. Uh-huh. Pero sí podemos decir que a nivel de respuesta del gobierno no hubo una coordinación adecuada, no se pudieron llegar a tiempo a las comunidades y el Estado falló. El Estado como Estado no fue capaz de proveerle a su ciudadanía lo que requería: alimentación, agua como derecho humano, vivienda como derecho humano, salud como derecho humano. Así que sin duda alguna se impactaron esas tres áreas y todavía estamos viendo las repercusiones que eso tiene. Mucha gente salió de la isla, mucha gente agarró a sus muchachos y se fueron también. Mucha gente todavía está viviendo arriba con otros familiares en casas hacinadas porque su vivienda, que es justo al lado, no tiene techo. Porque, perdóname, un toldo no es un techo. Cuando tú vives en una casa con un toldo, tú realmente vives en una caseta de campaña. Así que tener un toldo en tu casa, nadie puede decir, esa persona tiene techo. No, eso no es así. Así que el impacto es brutal. Nosotros reconocemos que pasaron cosas muy importantes a nivel comunitario como resultado del impacto de los huracanes en Puerto Rico. Y es algo que celebramos.
Nosotros hemos estado en la oficina hablando bastante de este tema y a veces nos sentimos un poco frustrados y frustradas porque decimos, caramba, pero están pasando tantas cosas y poca gente como que se está manifestando, poca gente está yendo a la calle. Hay mucho activismo cibernético, el cual es bien importante, pero los que estábamos acostumbrados a irnos a la calle, de repente estamos sintiendo un poco de vacío en esa área. No sé si ustedes coinciden conmigo. Sí, yo coincido y yo creo que en gran medida, sobre todo con la magnitud de las medidas que se están tomando por el gobierno y por la Junta, yo creo que en gran medida la cuestión de la Junta, lo hemos dicho aquí, en mi humilde opinión, yo creo que desenfocó a mucha gente y hay un sentido generalizado a veces a veces pienso yo a quién le lucho, o sea, contra quién en la lucha específica. Por ejemplo, podríamos decir que la UPR es un ejemplo de algo que está... Para lo que está sucediendo está bastante tranquila. Claro, ellos vienen de un proceso huelgario que fue duro y ¿verdad? Lo mismo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo coincido totalmente. Eso por supuesto no significa que no exista una frustración y una ira con respecto a las medidas que se están tomando, pero sí creo que ha sido tan duro el cantazo por lo que usted acaba de escribir, María, y ¿verdad? Que yo creo que la gente un poco, a veces no sabemos a quién además hay protestarle. Tanto con qué lidiar, las familias tienen tanto trabajo y tantas preocupaciones que yo creo que también sí es complicado. No, y sin hablar de... Lo que les iba a decir era que ambos, Andrés, Adriana, ambos tienen razón de lo que están diciendo. La realidad del día a día te consume toda la energía que uno puede tener para salir a la calle y actuar. Ahora, a lo que quería entonces traer, que entendíamos que también se está dando positivo y que se ve menos o se le da menos, digamos, espacio, no grupos como ustedes o medios como ustedes, sino medios más generales en el país, más, digamos, tradicionales, gracias, eso mismo es la palabra idónea, más tradicionales, y son los movimientos comunitarios que se han fortalecido de una manera increíble. Donde habían comunidades trabajando, esas comunidades se fortalecieron, recibieron apoyo, no solamente económico, sino en recursos humanos que fueron y los adiestraron para crear cocinas comunitarias, lugares de viviendas comunitarios, el caso del Lares, donde hay un grupo de personas que tienen una escuela y están viviendo allí, han hecho, tienen instalado hasta allá todo un sistema de energía solar. El caso de Adjunta, el caso de Humacao, comunidades que se han ido fortaleciendo, y eso mucha gente no lo sabe. Y no es solo que se hayan fortalecido las comunidades, es que la comunidad de Cagua se está comunicando con la de Humacao, la de Humacao se está comunicando con la de Lares con la de Adjunta. Eso sucedía, pero no sucedía con la intensidad que se está dando ahora. Y estamos viendo una evolución de líderes y de lideresas valientes, gente que está tomando el toro por los cuernos de sus comunidades y echándolo para adelante con sus jóvenes, que es lo otro que para nosotros es maravilloso. Muchachos y muchachas jóvenes asumiendo el liderato en sus comunidades y pasando la voz. Qué bueno. Pues Lisa, antes de culminar, queríamos preguntarte, sabemos que Amnistía Internacional tiene un nuevo secretario general. No voy ni a intentar pronunciar su nombre y para ver que, ¿verdad? Que no puedes decirle esta persona. Pues mira, Cumin empezó ahora nuevo en Amnistía Internacional, él es el secretario general, eso no es otra cosa que nuestro director ejecutivo a nivel administrativo, ¿verdad? Y lo que es súper, súper cool de Cumin es que Cumi viene de un bagaje de activismo y de desobediencia civil, que antes era como una mala palabra en Amnistía Internacional, porque nosotros podíamos hacer demostraciones, ¿verdad? La desobediencia civil es pacífica, pero nosotros no nos podíamos dejar arrestar, era parte de nuestras reglas de trabajo, no nos podemos dejar arrestar porque si no se nos cae el movimiento. Sí. Claro. Cuando llegue este nuevo individuo que era el director ejecutivo de Greenpeace, o sea, estamos hablando de gente que se trepaba en las máquinas esas petroleras en el océano y subía para entregar una carta, y de hecho hizo mucho trabajo de apartheid en su país porque él es de Johannesburgo, en Sudáfrica, y es un activista sobre el tema racial a nivel internacional extraordinario y súper reconocido. Pues nosotros estamos viendo que va a haber un cambio
importante la forma en que Amnistía realiza su trabajo. ¿Y por qué lo digo? Nosotros nos dimos cuenta, y cuando digo nosotros, digo el movimiento de derechos humanos en Amnistía, de que las estrategias nuestras de trabajo ya los estados sabían cómo, lo sentían como un bombito al piche, para ellos era así, no, mándanos las cartas, eso es importante, nosotros les vamos a responder a las personas, y nosotros, y nos contestaban de manera muy diplomática, pero no veíamos que hubiera unas repercusiones, o que hubiera un cambio, o que terminara la impunidad. Nosotros entendemos que con este nuevo director ejecutivo, este nuevo secretario general, las cosas van a cambiar, van a tomar un giro. Es un tipo muy audaz y es un tipo que hace unas interconexiones en términos de raza, género, pobreza, orientación sexual, todas las intersecciones que tenemos que tener para realmente impactar la opresión a nivel de derechos humanos en el planeta. Así que estamos bien entusiasmados con que venga este hombre. Él ya habló de que quiere venir a Puerto Rico porque le interesa mucho el tema de cambio climático. Y cuando nos conoció los puertorriqueños, dijo, miren, yo les pido disculpas a nivel internacional por la poca apoyo que se les dio a su país. Y eso fue su primera reacción cuando nos conoció. A mí me conmovió porque dije, wow, tú sabes que este tipo venga a donde nosotros decimos que la respuesta internacional fue floja. Y yo decirle, mi hermano, no te preocupes, no los hubieran dejado entrar anyway. Pues qué nítido. Qué bueno, gracias. Noticia. No quiero tomarles más tiempo y siempre a la orden Amnistía, muchachos. Todo el trabajo que quieran y que puedan, serán bienvenidos y bienvenidas. Lisa Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Puerto Rico, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Nos consta que Amnistía Internacional desde hace unos años siempre tiene, por lo menos desde que yo, digamos, ¿verdad?, he estado militando por ahí, siempre tiene una presencia con organizaciones como el Colegio de Abogados y otras que siempre están ahí, siempre están del lado correcto. Así que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y por el trabajo que realizan y vayan a realizar. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y éxito con todos los proyectos. Gracias, Lisa, igual. Te cuidan. Chao. Pues antes de irnos, vamos a hacer el shout out de nuestros nuevos patrocinadores. En esta ocasión, desde el último programa, ¿qué tenemos? Tenemos a Rafael Toro Arzuaga, el pana Rafa. Yo te estaba diciendo, bueno, Rafa, tu pana. Rafa, mi pana. Muy serio. Se tardó, pero era hora. Se convirtió en patrocinador de Radio Independencia. Muchas gracias. Rafa es parte del corrido de Radio Independencia y ha trabajado con nosotros en par de actividades, así que gracias por tu aportación, Buen Rafa. tipo. Nosotros ahí tratamos el licenciado Rafael Toro. Rafa, muchas es. gracias. Recuerden, mi gente, que si usted quiere contribuir con este proyecto Radio Independencia, puede entrar a radioindependencia.net. Ahí hay 3 formas buenas. Está la tiendita, donde puede encontrar nuestra mercancía. Puede hacernos una donación de una vez por la cantidad que usted pueda. O que la nueva, y una que nos gusta mucho, que es convertirse en patrocinador en la plataforma Patreon, donde usted ahí le entra en la página, busca donde dice patrocinadores, sigue las instrucciones y puede hacer hacerse miembro y a cambio de ciertos beneficios adicionales, como contenido adicional y otro tipo de cosas, y premios que haremos en el futuro y algunas recompensas, pues usted nos abona una mensualidad que puede ser de $1, 2, 3, 4, 5 o la cantidad que usted desee. Sí, en la tiendita. ¿Hablaste de la tiendita? Sí, ya. La tiendita. Y gracias a la gente que ha donado también, que hay par de gente que ha donado últimamente a Radio Independencia, y gracias a todos ustedes. Nacho, sí, alguien se tiró una cuantía ahí bien chévere. Sí. Así que le agradecemos mucho. De verdad que hemos puesto en uso lo que hemos recibido hasta ahora. Estas chucherías de entrevistas telefónicas y otro tipo de equipo que hemos conseguido, lo hemos hecho por su apoyo. Así que seguiremos haciéndolo. Sí. Nítido. Vamos a terminar con un bonito, ¿verdad? El bonillo. ¿Qué tiene? Bueno, que hoy inicia las series semifinales del BSN con los Piratas de Quebradillas y los Vaqueros de Bayamón. Mano, a mí no me gusta ninguno de los dos. Hoy día que estamos grabando, a las 8 de la noche, o sea que ya empezó. Y no lo vamos a ver. No me gusta ninguno de los dos, pero olvídate, todos somos piratas. ¿Qué? No, claro todos somos piratas. De verdad, no, fuera de relajo, Bayamón va a ganar. No porque yo sea vaquera, pero Bayamón gana. Yo creo que, bueno, de lo que he visto toda la temporada, sí. No, puede pasar. Sí. Hay no estás siendo fitness ahora tú, estás como titubeando. No, porque estoy como... Pero vas a roncar, después de tanta cosa tienes que roncarle. Estoy roncando. Okay. Estoy como que siendo humilde para que... Sí, Quebradilla es un buen equipo, pero Bayamón tiene grandes posibilidades y probabilidades de ganar.
¿Qué más? The Staircase. Andrés y yo estamos pegados con una serie en Netflix que se llama The Staircase. Y Andrés ya la terminó, yo no la he terminado. Así que Andrés, no te tires spoilers. Por eso no puedo tirar spoilers, pero la recomiendo. Es chévere, es un poco... sí, quizás a los abogados y a las abogadas les tripea un poquito más. O a los fiebrú. Sí, porque es la cuestión del juicio y las acusaciones y qué va a pasar. Pero búsquenlo en Netflix, está nítido. Un poco, yo lo hubiera hecho quizás menos episodios. En una parte lo alargan, pero a mí me gusta. Y eso es un documental dividido en capítulos, o sea, que no son muchas temporadas, pero como quiera son un par de capítulos. Sí, es una temporada de 13 es un documental, capítulos. Pero de algo que está brutal que hayan podido documentarte, que tengan tanto contenido, tanto footage durante un periodo tan largo. Y di los hechos para que agarre a la gente. Bueno, se llama The Staircase porque básicamente, ¿verdad? Este autor, Michael Peterson, que era de Carolina del Norte, pues para allá para el 2000, 2001, algo así, él estaba con su esposa en su casa y de repente entra a la casa y catapum, la esposa está al final de la escalera, en el fondo de la escalera, en The Staircase, ¿verdad? Y pues él llama al 911 muerta. Y él llama al 911 y dice, ya, se cayó mi esposa. Y la policía lo acusa. Y entonces del proceso, del caso, pero que tienen contenido desde que sale ese evento hay footage. Y está interesante. Andrés, ¿qué tú crees? ¿Que lo hizo él o no? No voy a buscar spoilers, no digan spoilers. Total, ya yo la vi. Pueden decir lo que le dé la gana. Tú eres la que te echaba si te tiran. No digan. De verdad, yo vi los primeros 15 minutos del primer capítulo y pensé, este tipo es culpable oficial. No me convence nada. Pero a medida que ha pasado el tiempo, pues ya estoy... El abogado de defensa está haciendo un buen trabajo y me está haciendo dudar. Parece un tipo ya tú verás, van a pasar cosas. Después retomamos este tema cuando hayas terminado y vas a decir, ¡Diablo, loco! Así que nada, pues ahora sí. Dale, nos vamos. Bueno, mi gente, saludos. Nos vemos. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Lisa Gallardo por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.